Bienvenidos ahora a Todas las Voces, Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Venimos de días intensos. Para los periodistas esto es apasionante, ¿no? O sea, cuando hay como movimientos en el sistema político, nosotros lo celebramos porque se generan hechos. Ahora, uno se pregunta si a nivel gubernativo, y ahora sí tomando estos asuntos muy en serio, ¿cómo impacta? ¿Y cuánto gana y cuánto pierde un gobierno con estos movimientos, ni más ni menos que en un gabinete que tiene 1 año y medio? Totalmente, 17 meses es el 6º cambio por distintos motivos, ¿no? Pero es la 4ª renuncia, podríamos decir. Bueno, eso lo veremos ahora con nuestros comentaristas, con nuestros columnistas y además con una bienvenida, Vivi. Sí, porque no tenemos a Laura Raffo, se nos fue de viaje al 2º programa y vamos a recibir a Santiago Gutiérrez, que hoy además asumió lugar en el directorio, ¿no?, del Partido Nacional. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, hay que cuidarle el lugar a Laura. Hay que cuidarle el lugar a Laura. Bueno, y vamos directamente a estos acontecimientos porque el viernes renunciaba el ministro Germán Cardoso, asumió finalmente, tal cual estaba previsto, o será el futuro ministro Tabaré Viera. Allí, en la propia interna colorada, también hay mucho para decir, pero vayamos, si les parece, a este primer informe. Si algo quedó claro el viernes es que no hay tornillos afirmando los sillones de los integrantes del gabinete del presidente Lacalle Pou. En menos de 18 meses de gestión, el mandatario aceptó el pasado viernes la 4ª renuncia de un ministro. Germán Cardoso dejó de ser el titular de Turismo y se confirmó que será reemplazado por el senador Tabaré Viera. Cardoso dejó su cargo tras un cruce de acusaciones con el director nacional de Turismo Martín Pérez Banchero, a quien destituyó semanas atrás. La polémica incluye compras directas por cientos de miles de dólares que, según Pérez Banchero, no se ajustan a la gestión del ministerio. Cardoso volverá al Parlamento, anunció que desde allí iniciará una investigación para aclarar su situación. El ex jerarca afirma que fue víctima de un linchamiento en la interna de su propio partido, el Partido Colorado. Con él se fue el 3er ministro de este partido en el gobierno. Antes habían renunciado Ernesto Talvi a la Cancillería y el titular de Ganadería Carlos María Uriarte. En estos 3 casos la interna colorada fue decisiva. Además, y por razones de gestión, Lacalle tomó la decisión de solicitarle la renuncia a Pablo Bartol para cambiar la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Fortalece o debilita un gobierno el recambio de ministros? Hay una crítica bastante frecuente que se realiza respecto a los gabinetes presidenciales. Y dicen, lo que pasa es que hay ministros que están abulonados o están atornillados o no se mueven del sillón o permanecen aún con la crítica. En este caso, por lo menos hubo algún cambio. Tenemos atrás los 4 tornillos que en este caso, bueno, se cambiaron, ¿no? Efectivamente. Y vamos a empezar con el análisis, porque el caso Cardoso ha dejado mucho para comentar. Brenta, arrancamos con usted. ¿Qué análisis hace del caso Cardoso? Yo creo que hay 2 hechos, ¿no? Uno es el hecho que se origina con las denuncias del director nacional de Turismo, que pertenece, según tengo entendido, a la lista 15, que realiza una serie de denuncias muy graves de compras directas por cientos de miles de dólares, en algunos casos a empresas que habían sido desechadas por el anterior equipo del Ministerio de Turismo. Claramente la empresa Kirma, una empresa de un origen un poco extraño, porque en realidad es una empresa valuada en que tiene un capital de 2.500 euros, que no tiene empleados, que fue creada en el año 2018, que no tiene actividad, no se le conoce actividad, a la cual se había adjudicado una cifra de cientos de miles de dólares en publicidad y en redes básicamente. Esta es una de las denuncias que realiza el director nacional de Turismo. Hay otra también. Cabe aclarar que no se le pagó a esta empresa nunca, porque el Banco República, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República intervinieron para no permitir el pago, porque hay denuncias de que detrás de esta empresa habría lavado de dinero y demás. Un escándalo, francamente, ¿no? Y luego lo otro que me parece que hay que analizar es cómo se procesa el cambio, ¿no? Porque parece que el Ministerio de Turismo no fuera parte del gabinete. En realidad es un ministerio que maneja el Partido Colorado, donde el ministro saliente y el ministro entrante se nombran en la antesala de la casa del expresidente Sanguinetti. La forma. Una cosa sorprendente que no hemos visto, yo no había visto hasta ahora, en un lugar donde no está el presidente de la República y donde ese ministro designado luego asume horas después en la torre ejecutiva. Ajá.
Bueno, empieza bien alto, Santiago. Tu opinión, a ver. No, a ver, a mí me parece que es un tema recurrente porque da a las claras un tema que es una interna del Partido Colorado. Pasó con Uriarte, pasó con Talvi y ahora con Cardoso. Me parece que es bien explicativo el momento que tiene el Partido Colorado. Yo soy muy respetuoso de la crítica a las internas de un partido que no es el mío. Esto entiendo además que tiene una afectación obviamente en el gobierno central. Pero felicito y me alegro que así sea, que no haya ministros atornillados al sillón. Creo que veníamos de otras épocas en el que situaciones irregulares, malas gestiones, y seguían los ministros pegados con la gotita al sillón. Este no es el caso. Obviamente, además, parece que hay situaciones irregulares. Si el ministro, de la forma que sea, a mí tampoco me gustó mucho la forma, concuerdo con Eduardo, decide renunciar para ir a su banca y dice que va a pedir una comisión investigadora, cosa que me parece muy saludable. Ojalá la pida y ojalá se haga, y si hay cosas irregulares, que pague por las mismas. También me parece que hay una cantidad de mecanismos que hay dentro de los ministerios y de las empresas públicas, particularmente con las agencias de publicidad y con la compra de espacios en los medios, que hay que revisar. Las licitaciones, la forma de contratación, hay una cantidad de cosas que dan lugar a, por lo menos, situaciones confusas. ¿Esta interna en un socio de la coalición complica el gobierno? Yo creo que no, porque reacciona rápido. Es un gobierno que reacciona rápido porque el presidente, y es algo muy blanco también, tiene un sentido del tiempo, un sentido de la urgencia muy importante. No hay tiempo para perder. Y no hay situaciones confusas que nos ameriten que nos hagan perder tiempo. Tenemos que gobernar bien. Y además el país tiene necesidades y necesidades ya. Y el sector turístico tiene muchas necesidades y necesidades ya. No hay tiempo para perder con la primera temporada, más necesaria que nunca, ahí, en las gateras. Fernando, tu visión de también un ministerio que termina, decían, este fin de semana sin una temporada turística, ¿no? A mí una cosa me llama la atención y que es un poco una especie de patrón que hay en varias de estas situaciones de irregularidades. Por lo general, el Tribunal de Cuentas hace observaciones sobre los gastos. No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas hace observaciones y por lo general esas observaciones no son atendidas. A mí me parece llamativo tener una institución que se dedique precisamente a eso y que esencialmente parezca que es opcional hacerle caso o no y que al final no se le hace caso. Eso como una cosa que es más general, ¿no? Y que me llama la atención, que aparte no es la primera vez que pasa, es algo que ocurre con frecuencia. Después, respecto a si es bueno o malo. Alguien decía, miren las fuentes espantosas que voy a citar, alguien decía en Twitter, claro, es espantoso, pero esto era valioso, ¿no? Decía, en realidad, entre el atornillarse y a los ministros y entre el cambiar, hay que encontrar un balance que es político, que es el de, no, por un lado, atornillar gente que ha demostrado ser ineficiente en el cargo o que ha tenido una gestión dudosa, no tiene sentido. Por otro lado, cambiar permanentemente el gabinete transmite la sensación de que no tenés del todo claro cómo armaste ese gabinete previamente. Entonces, lo que esta sabia persona en Twitter, sin sentar precedente... Dale el chivo a la cuenta. Sí, le va a pasar... No, decía en realidad la política vendría a ser el arte de hacer un balance entre no atornillar a nadie, pero tampoco que sea una especie como de gimnasia andar cambiando ministros. Hoy Fito Garcés decía en Carve, hombre también que estuvo acá en este piso, que justamente ¿no? Por ahí tanto cambio no daba estabilidad a un gobierno que tenía justamente 17 meses. ¿No? Creo que por ahí va lo que decís. Y tiene que ver también, yo creo, con el hecho de ser un gobierno de coalición. Yo estoy de acuerdo con Santiago, no necesariamente tiene que tener un impacto negativo, pero yo creo que estos desbarajustes, estos tornillos que se sueltan, son también resultado de un gobierno de coalición en el que pareciera que uno de los socios, el Partido Colorado, viene teniendo unos problemas que son recurrentes y en el caso de los ministros son bastante claros. Y una mirada crítica de Cabildo Abierto, además, respecto a esta situación en particular, que ya seguramente vamos a comentar. Francisco. Sí, yo quiero destacar que en el Uruguay, institucionalmente, los presidentes de la República existe como una mitología según la cual puede poner a quien quiere o más o menos es el que manda dentro del Poder Ejecutivo. Y en realidad no es tan así. Existe en el artículo 174 de la Constitución una frase que dice que el presidente de la República nombrará a los ministros que,
por contar con apoyo político, asegurarán su permanencia en el cargo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el presidente, cuando nombra a los ministros, cuando arma su consejo de ministros, tiene que atender a los partidos que respaldan a su gobierno. Y allí entonces, ya sea en torno a un gobierno de coalición, o ya sea en el caso en que tenía mayorías absolutas el Frente Amplio, las 3 administraciones que estuvo a nivel nacional, los presidentes de la República tienen, en todos los casos, tuvieron siempre, que atender las fuerzas de los distintos partidos políticos y los pesos de los distintos partidos políticos. Por eso, a mí no me llama la atención que el Partido Colorado, de alguna forma, tenga un protagonismo importante para decir, bueno, sale este ministro y tiene que entrar un ministro del mismo partido. ¿Y la forma, Pancho? La forma a mí no me parece... A ver, es evidente que el presidente de la República tiene que consultar con el partido del ministro que va a salir, y es evidente que ese partido tiene que proponer una figura es evidente que se acuda a la casa del presidente Sanguinetti. Bueno, pero lo que pasa es que bogas palos porque bogas y por si no puede palos, porque resulta que era muy presidencialista el presidente y ahora que lo deja al Partido Colorado procesar su crisis. No, pero hay críticas institucionales, ¿no? Bueno, pero yo no creo que vaya en desmedro de la autoridad, ni del Ministerio del Turismo, ni del presidente de la República, que el Partido Colorado zanje un problema que se ha dicho aquí con toda razón por parte de todos ustedes. Es un problema que es un tema grave para el Partido Colorado. Es decir, de alguna forma hay en una instancia la renuncia de Talvi y las consecuencias del proceso político de Talvi, porque de alguna forma el Ministerio de Ganadería era el que estaba en el Ministerio de Ganadería, no satisfacía al sector de Talvi luego de que Talvi se retiró. Y ahora esto otro que también plantea un tema entre el Partido Colorado. Creo que, a ver, cierro con esto que me parece muy importante. Hay 2 formas de que caigan ministros. Hay una que se renuevan las figuras, pero que se mantiene el sustento de los partidos que van atrás de un rumbo común en un gobierno. Y hay otras que tienen que cambiar los ministros porque se desbarajusta la mayoría y caen ministros porque no hay más respaldo político. Estamos en la primera de las instancias de las figuras, en donde sigue existiendo el respaldo de los partidos, pero se cambian distintas figuras concretas en los ministerios. Ahora, claramente esto surge por un problema interno del partido, o sea, surge como una interna del Partido Colorado. Ahora, ¿este es un problema del Partido Colorado o es un problema del gobierno? Porque más allá de que da la sensación de que el presidente dijo, resuélvanlo ustedes, ¿lo blinda esto? Es un ministro de Estado. Sí, por supuesto. A ver, es un problema que trasciende al Partido Colorado y que va al gobierno, eso es evidente. Ahora también es interesante la forma en la que lo resuelve Cardoso, porque dice, yo me voy y voy a llamar a una comisión investigadora, como decía Santiago, y esa comisión investigadora quiero que analice todo el detalle en el Parlamento, de vuelta al Parlamento y los partidos como ejes del asunto, resolviendo si hay razón, si no hay razón, si hay problema, si no hay problema. Eso también es muy democrático y habla muy bien de todo el sistema. Bueno, el ministro renunciante, cuando comunica su decisión, dice, voy al Parlamento, pero yo mismo voy a promover una investigadora, porque no solo quiero que se observe esta administración, sino la anterior. La ex ministra Lilian Quechichian dice, no hay ningún inconveniente con que se mire para atrás porque se actúa en forma profesional. De todos modos, también seguramente aparecerán algunas inconsistencias en esta materia, Eduardo. No, yo creo que no van a aparecer. Es más... En cuanto a ordenamiento de gasto, en cuanto a no observar disposiciones del tribunal. Primero, vale la pena aclarar que hubo una transición. En la transición, la ministra Quechichian, lo consulté hoy, ¿no?, para tener este dato con precisión. La ministra Quechichian transmitió todo lo que era la información respecto a todos los proveedores del Ministerio de Turismo, que obviamente recurre como mecanismo a la compra directa en muchas oportunidades por situaciones puntuales, eventos puntuales, situaciones de actividades vinculadas al turismo y demás, y por tanto esos proveedores están ordenados. Fue entregado en una planilla Excel al equipo entrante. ¿Chequeaste si esa empresa está incluida? Al Ministerio. Esta empresa fue rechazada, denegada. Esa empresa fue rechazada por el equipo de la ministra Quechichian. ¿Y cuáles fueron los argumentos? ¿Lo conoces? Sí, claro. Lo que actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas... Una sociedad panameña. No, esta no es la panameña. Esta es una sociedad de origen... La panameña la aceptaron. Es de origen estonio. No, la panameña tampoco la aceptaron. Es de origen estonio. Es de origen y está observada por organismos internacionales. Este capital que decía 2.500 euros... Creo igual que está vinculado a Panamá también. No, la panameña es la otra, ¿no? Es la que denuncia búsqueda, básicamente, Sí. en la edición del jueves pasado. Fondean en Panamá.
fondean en Panamá y el GAFI las denuncia. El Ministerio de Turismo anterior la retiró de la lista de proveedores por esta denuncia. O sea que esto debería, si el ministro entrante, recordemos una cosa, ¿no? Cuando hablamos de los ministros y los recambios y los tornillos, estos era el equipo, el mejor equipo, el que estaba preparado para asumir el gobierno, ¿no? No es una cuestión de entro y salgo, es una cuestión de que era el mejor equipo preparado para gobernar. Por lo tanto, así fue lo que el presidente Lacalle manifestó durante toda la campaña. Somos los mejores, estamos preparados. Resultó que en los primer año y medio de gobierno tuvimos 4 sustituciones, entre ellos de uno de los ministros nombrados antes, ¿no? Antes del momento de la elección, que fue el ministro Bartol, que no solo estaba preparado, sino que iba a instalar el ministerio en Casaballe, ¿no? Como una cuestión de símbolo de lo que tenía que ver con las políticas sociales. Ni estaba preparado el ministro Bartol, ni nunca se instaló el ministerio en Casaballe, y el actual ministro, que sustituyó a Bartol, anunció que no va a instalar el ministerio en Casaballe. Por lo cual, no es una sustitución menor la del ministro Bartol, ni tampoco en la salida de la figura de Talvi, que no es un problema del Partido Colorado, porque el actual gobierno ganó con los votos de Talvi, ¿no? Una cantidad significativa de votos de Talvi, y por tanto la sociedad con el Partido Colorado es la que permitió ganar. Este gobierno ganó por 30.000 votos en el balotaje. No estamos hablando de que ganó holgadamente, ¿no? Por lo tanto, la sustitución y la inestabilidad que crea, hoy lo veíamos en declaraciones de gente del sector turístico, la inestabilidad que crea respecto a las políticas, porque en realidad la salida de un ministro no necesariamente significa que el ministro entrante dé continuidad absoluta a las políticas. Bueno, Tabaré dijo que sí. Que está bien, pero cada uno tiene su impronta, ¿no? Sí, y por tanto le va a imprimir un determinado ritmo a lo que es la gestión. Entonces, cuando cambian permanentemente los ministros, bueno, uno no sabe para dónde agarrar. Pero no cambian permanentemente. Bueno, un año y medio. Cambian 4 3 ministros. No, pero cambian 3 ministros. 4 en un año y medio. Más la Bien, situación de la 4 años y Reñaga, medio, que fue pero muy si a particular. ti lo que te parece que tiene que quedar siempre todo ministro durante 5 años, hubiera ganado nuevamente No, la, yo digo, la ¿por qué formulación se de van los Tabaré ministros? Vázquez. Ahora, Pero se van por distintos motivos. es cierto que está planteada una discusión y se planteó este fin de semana si efectivamente el Partido Colorado era el socio más confiable, ¿no?, en esta coalición. No se ganaba sin el Partido Colorado. No, ¿Pero no es sé. el más confiable? Porque claramente es el que ha traído los máximos problemas al gabinete. Yo no hasta sé, ahora. a ver, a priori confiables eran todos. Nosotros gobernamos con un compromiso que está redactado y todo lo demás son diferencias. Después, los problemas políticos que tengan las internas de los partidos, yo no estoy de acuerdo con Eduardo. Lo de Talvi fue un problema del Partido Colorado, perdón, un problema personal de Talvi y después con la interna del Partido Colorado, que la vemos hoy cuando vemos que a Uriarte, por ejemplo, es una interna de Ciudadanos, no del Partido Colorado, y el problema de Cardoso es una interna de los vallistas, Pero no me de parece Ciudadanos. que cuando Bustillo Entonces, sustituye a Talvi sí. y desarma la diplomacia 5.0 y demás, y restablece la diplomacia del cóctel, ¿no es un cambio de política? Sí, es un cambio de política por suerte. Bustillo es un gran canciller. Bien, buenísimo. Y sobre otros socios, porque en todo caso lo que decíamos, es un socio crítico hoy. A la luz de estas circunstancias, el gobierno tiene que atender un frente que de pronto no estaba previsto. Que no estaba previsto. Ahora, después está Cabildo Abierto. Y Eduardo Luz dice, no me gusta esta forma en cómo se designan los ministros. Pero Eduardo Porque Luz en no es definitiva, Cabildo Abierto. pero, claro, Cabildo Abierto está siendo muy crítico con estos procedimientos. Dice, ¿hasta cuándo vamos a designar ministros por una cuotificación política o sectorial y no ponemos un técnico en turismo, por ejemplo? Digo esto para advertir que también Cabildo Abierto tiene una mirada crítica en este y en otros temas. Habría que ver si Cabildo Abierto puso a todos técnicos en los cargos que les corresponde, que también son por cuota referido a cuánto votaron. El tema de Hay que fondo, ser, no solo parecer. Ese es el problema. pero el tema de fondo Que hay es una que cuota. son los votos los que mandan Pero, en política. perdón, En el Eduardo, fútbol ustedes son los también goles. tenían cuotas. Se habían puesto un coto de casa del Partido Comunista en el MIDE. ¿Cómo que no? Explícame la cuota del gabinete ¿No de tenían Vázquez. cuota para los cargos entre los distintos sectores del frente? Ah, por favor. Explícame la cuota del gabinete de Vázquez. ¿En el primer gobierno de Vázquez? No, en el último gobierno de Vázquez. ¿Cómo que no? El primer gobierno de Vázquez tuvo todos los líderes de los sectores cabezas del del Senado. Todos los líderes, los cabezas de lista de los senadores. Era lógico de una fuerza eso que no era es una por primera cuota. vez ganaba. Eso no es una En cuota. la última oportunidad eran todos los cabezas de lista, independientemente de los votos. No es la relación votos-ministros. Pero es Acá por hay el relación respaldo votos-ministros. político No, claro. que tienen Y los no hay- ministros. y no hay Eso es técnico constitución. tampoco. El Frente Amplio nunca se manejó del todo así, eso es verdad. Históricamente el Frente Amplio tenía una votación y después decidían lo que Y yo, querían, digamos, quién ¿quién iba a respondía a la doctora Ahora, también Muñoz? es cierto, Eduardo, A no nadie. olvidemos que A nadie. Al Nunca presidente, jamás al a nadie. presidente de la por ejemplo, Ni República. siquiera. La Ojalá hubiera economía era respondido de alguien. los Astor y se generaba un problema entre dos
especies de... Bueno, Álvaro García fue ministro de Economía 2 años. Sí, bueno, También hubo Ministerio de había Economía como dos- paralelos, ¿no? Claro, se comentaba que había dos Economía gobiernos paralela, paralelos. no, hubo Economía. discusiones Pero en el al- gobierno de al Mujica interior del había gobierno. una economía Y paralela. yo integré el en gobierno de presidencia. Mujica. No había dos ministerios. Hubo un ministerio y hubo muchos debates al interior de la fuerza política, ni que hablar. A ver, Ahora, con no amenazas en de este renuncia, esquema, ¿no? con Acá no amenazas hay de un partido. A mí me Acá parece- hay 3 partidos. a mí me parece que en realidad son estilos distintos, no me parece ni uno mejor ni uno Eso estoy de peor. acuerdo. Naturalmente que son conformaciones distintas. ¿Por qué? Por lo que dice Eduardo. El Frente Amplio es un partido político que está conformado por la sucesión de distintos partidos políticos que se unieron para algo. Nosotros no somos un partido político. El Partido Nacional es un partido, el Partido Colorado es otro, Cabildo Abierto es otro, el Partido Independiente es otro. Y lo de la cuota tampoco es tan así, porque te podrás imaginar que al Partido Independiente no le dan los votos para tener un ministerio. No. Entonces, No, es que el Partido Independiente es un caso de estudio mundial, todos los cargos que tiene para los votos que tuvo. Ahora, quiero volver a esto. El Partido Colorado es el socio más confiable porque es el que hasta ahora ha traído más problemas y también el mensaje que se ha salido a dar por las principales figuras del gobierno, por ejemplo la vicepresidenta, es la coalición está sólida. Entonces, cuando las principales figuras salen a decir esto, es porque claramente No está genera sólida. un problema a la interna de la coalición. Yo la sensación que tengo es que el problema, acá me estoy entendiendo un terreno que no es mi especialidad de ninguna manera, ¿no? Pero el problema que se está viendo en el Partido Colorado es bastante inédito. Es qué ocurre cuando el líder de un sector, el sector que aportó que aportó efectivamente Sí, los más votos votos. a esta coalición, desaparece de la escena. Pero no desaparece en el sentido de que se mete en un búnker y propone cosas. Desaparece de la escena. Entonces, la sensación que yo tengo, por lo menos, es que hay un vacío de poder que se está discutiendo. Y esto que estamos en el Partido Colorado, me refiero, ¿no? O sea, no estoy hablando del gobierno, ni siquiera de la coalición. Lo que digo es que dentro del Partido Colorado hay una especie de disputa de espacio, porque aparte de los vacíos de poder no existen. El poder siempre lo ocupa alguien, no es verdad que exista un Como la vacío de poder. física. Se le dice que vacío de poder, pero no es verdad. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es, estamos viendo los efectos reales, y como el Partido Colorado es parte de la coalición de gobierno, los efectos reales de esa ausencia de liderazgo en el sector que además fue el que aportó más, y que tiene más personas también en el gobierno. Entonces, sí. yo creo que hay algo de eso. No sé qué tanto impacto, yo no soy tan asertivo para decir va a pasar esto, va a pasar el otro. No sé, pero que algún impacto tiene y por eso estamos haciendo este programa en este momento, Sí. lo tiene. Yo no creo que sea tan como... Yo creo que decir que se desestabiliza el gobierno es un poco exagerado. Me refiero a lo que decía hoy Garcés más temprano, según lo que comentabas tú. Evidentemente, a ver, hay Que el remociones... cambio, no, vamos a aclararlo Sí, porque sí, no no. es que desestabiliza, que un gobierno necesita estabilidad y que 6 cambios en un gabinete y 4 por renuncias en 17 meses es mucho. Bueno, creo que eso es opinable y es muy legítimo que él crea eso, pero me parece que hay que estudiar la naturaleza de esos cambios. Insisto, una cosa son cambios puntuales que responden en particular, sobre todo a la situación del Partido Colorado, una interna muy compleja, como bien decías tú. Y otra cosa es que haya que cambiar los ministros porque no hay más respaldo parlamentario. Eso no está ocurriendo, al punto tal de que se acaba de votar la rendición de cuentas en diputados y pasó a senadores respaldo con Heber. acuerdos sin ningún inconveniente. Me parece que en ese sentido hay como un buque, hay una alianza, hay una coalición que es un bloque que se diferencia del Frente Amplio, que es otro bloque, que son dos rumbos distintos, y el país tiene certezas en ese sentido, que eso es muy importante en la región también, ¿eh? Acá se sabe que si gobiernan estos van para acá, y si gobiernan aquellos otros van para allá, y aquellos están alineados en un sentido y aquellos otros también. Por supuesto, hay chiporroteos, hay mini crisis, hay problemas, nada es perfecto, pero no estamos ante un problema de estabilidad gubernativa Ajá. del Uruguay. Tangencialmente, sí, ¿qué querías decir? no, que hay una cosa importante que dijo Pancho respecto a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no se vota más a tapa cerrada, ¿no? Viene del Poder Ejecutivo y todo calladito la boca, levanta la mano, ¿no? Se discute a muerte. Y a muerte, ¿verdad? Yo estuve. O sea, los distintos temas que hay diferencias llegan a un común acuerdo de producto de una discusión acalorada y valiosa. Sí, algunos temas que son importantes para el Poder Ejecutivo o para el Gobierno se descartan en esa discusión también. Exactamente, ¿no? Ahora, también tangencialmente asoma el otro asunto que tiene que ver con los fueros. O sea, Germán Cardoso asume una banca y hay quienes dicen, no debería existir un mecanismo tan directo para asumir una banca, tener fueros, cuando hay una instancia ahora de investigación. Un comentario muy breve respecto al tema de los No, fueros. es una decisión personal. En realidad los fueros no son del legislador, son de la Cámara. Muy bien. Por lo tanto, el legislador puede concurrir a la justicia sin hacer uso de los fueros o solicitar el desafuero. Acá tenemos un senador que comprometió, que si era convocado por la justicia iba
a concurrir sin fueros y luego se amparó en los fueros, que es el senador Manini. Manini. Gutiérrez. No, a ver, estoy de acuerdo con Eduardo. Me parece que no es un tema de los fueros. Sobre todo no es un tema de los fueros porque él dice, voy a la Cámara para plantear una comisión investigadora y que se investigue y que se resuelva de esa forma, que además es una comisión investigadora que integran todos los partidos. Sí, de todas formas los fueros, viste que la comisión que se plantea, hay que aclarar esto, es en el ámbito legislativo, Claro. que no tiene nada que ver con lo que quizá plantea el Frente Amplio, que es una denuncia en el Poder Judicial, que ahí es donde entra a jugar el tema de los No, fueros. seguramente el investigadora- Frente Amplio plantea una comisión investigadora Que puede derivar en la que justicia. puede derivar. Claro, hay que ver, que falta un sí, montón todavía. Claro. Para el tema, porque en Bueno, verdad, hay primero hay que que ver. investigar en la órbita del Parlamento. Claro, Siempre que lleva investigar en la tiempo. órbita del Parlamento, Si los hay méritos. elementos, si Hay que se meter entiende que titulares. los elementos son suficientes, se envía a la Y justicia ahí entra el tema de los fueros. y actuará la Recién ahí. justicia. Claro. Ahí el legislador decidirá todo si caso. va o no sin fuero. Yo creo que hay que ir sin fuero, ¿no? Como No, pero placeres. Como placer. Santiago, querías hacer una pregunta. No. Sobre este tema no. Sobre este quería tema. hacer. no. Como se Bueno, Bien, no, una opinión antes. ¿Qué opinan de Tabaré Viera, que es el nuevo ministro de Turismo y que ha generado un poco de nerviosismo dentro del sector? A mí me ¿Quién resulta interesantísimo desde el punto de vista histórico del Uruguay que entre un Valle nuevamente al Senado. Ah, eso me parece. Creo que, y que se llame Lorenzo, además, como se llamaba el padre de José Valle Y Ordóñez. que hayan tratado de El impedir que primer llegara. presidente ¿quién este, trató de Valle. impedir? Sanguinetti lo dijo hoy. ¿El ¿Qué qué? dijo? No, Sanguinetti dijo hoy claramente que habían habido. Lo Hubo dijo, creo que ni negociaciones. siquiera le preguntaron, ¿eh? No, le Dijo preguntaron, claramente le preguntaron. que hubieron negociaciones para lograr una conformación diferente porque el Claro, el vallistas sector pierde vallistas su pero, sí, banca. pero más quedó allá de, sin de las representación. internas que siempre hay en los No, partidos. pero yo comparto eso, que haya un valle. No, sin pero me parece representación. una cosa, claro, que en el siglo XXI, en 2021, haya un valle que tiene toda la tradición de los valles, y el primer gran valle fue Lorenzo Valle, antes del presidente José Ordóñez, y el último, ahora va a ser senador de la República, en un contexto muy importante, porque son 4 senadores los colorados, uno de ellos Valle, que tiene la lista 15 tras de él, que es la histórica lista del abuelo de él, que era Luis Valle. Creo que es una cuestión simbólica importante, que quizá haya también allí una renovación dentro del Partido Colorado, no se sabe. Pero creo que es una cosa que a mí me parece muy bien que haya grandes familias que se dediquen a la actividad política con lo que sacrificado que es la actividad política, ¿no? ¿Y de Tabaré Viera no tenés opinión? Yo creo que tiene una excelente foja de servicio en el Estado. 10 años. Viste, ser intendente es la cosa más difícil que hay. Y más de Rivera, de la zona norte, donde hay mucha Y pobreza. más a veces donde aislado en su partido, era el único intendente colorado. Es una especie de gran es Asterix. Con razón, en realidad. Marno. Asterix contra los romanos. Definitivamente tiene muchísima experiencia. Y bueno, yo supongo que hará las cosas bien. Le deseo lo mejor, por cierto. Sí. Hay un tuit de OPE, del Partido Colorado también, que queremos compartirlo con ustedes precisamente en este momento del debate, porque allí hay que observar algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con esta interna, esta disputa. Aquí está, dice, en todas las voces, distinguidos ciudadanos están hablando, y ahí entre comillas, de la crisis del Partido Colorado, y vuelve a entrecomillar OPE, y los graves problemas del Partido Colorado. Pero ninguno es colorado. Con todo respeto, así no vale. Bueno, OPE, que ha estado por otra parte aquí en varias oportunidades, seguramente tendrá una vez más una instancia aquí mismo en este Siempre espacio con respeto, ¿no? para hablar de... Siempre con respeto. Sí, pero para hablar también de esa interna colorada. Ahora, me gustaría preguntarle a OPE, lo podemos poner en algún momento, si Sí. corresponde, ¿no? En línea. Si esto que él entre comillas, a ver, otra vez lo quiero ver el tuit acá, si lo que entre comillas él lo niega, ¿no? La crisis del Partido Colorado, no hay crisis, y los graves problemas del Partido Colorado, no hay problemas. Me gustaría trasladarle esas preguntas. ¿Está OPE en línea? Vamos a intentar quizás comunicarnos en algún momento con Estuvo él, porque hace es interesante cuestión también, de- ¿no? Yo le agradezco cuestión de por lo preguntas. de distinguidos ciudadanos. No me gusta lo de ciudadanos, pues es su sector, pero No, se pero la dejo ciudadanos pasar. somos todos. Se la dejo pasar. Bueno, muy bien. Bueno, de Tabaré Viera ningún otro comentario. No, yo Le quiero tienen- hacer un comentario de un dato que me parece que es relevante, ¿no? Y es que el sector vallista del secretario general del Partido Colorado queda sin representación en el Senado. Lo que es un dato muy relevante, en mi opinión, dado el rol que está jugando Sanguinetti en la coalición, ¿no? Sanguinetti es una figura principalísima, diría yo, en la coalición de gobierno. Lo vimos hoy, ¿no? El presidente de alguna manera, no quiero con esto respetuosamente lo digo, delega, ¿no? En el secretario general del Partido Colorado la elección del nombre. Eso es lo que genera esa puja entre colocar, a perder la banca en el Senado o asumir el cargo de ministro de Turismo. Finalmente
se negocia, no se logra desplazar a un valle del Senado. No es fácil esa, ¿no? Finalmente ese valle entra al Senado. El propio Valle que había El precio dicho... que paga Sí. Sanguinetti es ese, perder la representación en el Senado, pero mantiene el cargo. Respecto a Tabaré Viera, comparto que tiene una larga experiencia de gestión. Larguísima. No sé en materia de turismo, ¿no? Pero creo que sí es una persona de larga experiencia, fue 2 veces intendente, senador de la República, etcétera. Tiene capacidad de gestión, me parece que es un dato relevante. Habrá que ver en la materia específica si los mejores eran los que había que elegir, si es el mejor. Sí, pero se da esa cuestión entonces de que hay ministerios que deben ser técnicos y otros un poco más políticos. No, yo creo que lo que se da es una necesidad de equilibrios, ¿no? Las decisiones son siempre políticas. No quiere decir con esto que no se desconozca la materia, ¿no? Puede haber técnicos, yo digo, el ministro de Ganadería, por ejemplo, tiene un perfil más técnico que político. Bueno, no le fue bien. Otros. Bartol, por ejemplo. Es que a los Bueno, técnicos, Bartol, a los técnicos que claramente. arrancaron en el gabinete no les ha ido bien, Bueno, por lo menos tal hasta vez. ahora. Y lo que pasa es que la política es una máquina de picar carne, ¿no? También. Y tiene sus códigos, tiene sus paciencias, tiene sus dificultades institucionales, sus acuerdos internos, sus sapos que hay que tragarse, culebras y cosas que decía Mujica, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, es complicado el asunto. Entonces, para un técnico, para alguien que viene de fuera de la política, a veces esos códigos, esas cosas chocan demasiado y no se lleva bien con la política. No es tan sencillo entrar en un mundo en donde hay mucho poder en juego y en donde hay algo que es sustantivo para el entendimiento de todo ese sistema, que es la representación de la gente. Atrás hay votos, hay una manifestación plural, soberana del pueblo, que en algún momento votó y definió mayorías, minorías, cantidad de peso de cada uno, y eso importa Sí, muchísimo. y después me gustaría poner otro elemento que fue mencionado por el propio ex ministro ahora, Germán Cardoso, y tiene que ver con las estructuras del Estado y con el funcionamiento del Estado y con la a veces necesaria velocidad para ir a un ritmo, sobre todo en estas actuales circunstancias, donde el país se juega muchísimo en la próxima temporada. Y resulta que, de acuerdo a las precisiones, seguramente después en el Parlamento eso se conocerá más en detalle, de acuerdo a lo que decía Cardoso, había una cantidad enorme de trámites bloqueados, de trámites que no tenían, digamos, la resolución que era necesaria y adaptada a estos tiempos. De hecho, se menciona un caso en particular, la Rural del Prado. El stand de la Está- Rural. Exacto, está aquí a la vuelta de la esquina y sin embargo todavía no había, de hecho se había perdido el lugar, tuvo que apelar Cardoso a su amistad con el presidente de la Rural para que le guardaran el lugar. Eso que decís tú es clave, sobre todo en tiempos de pandemia, en donde hay que cambiar, por ejemplo, el eje de quiénes son los turistas que hay que llamar, porque ya en la Argentina no se podía venir, porque había que privilegiar el turismo interno. Lo que tú señalás me hace acordar una anécdota que tú quizás recuerdes de Mujica, cuando fue ministro de Ganadería, y hubo una gran sequía, Sí. y tuvo que apelar a ciertos recursos, que no me acuerdo cómo era la cosa, pero que o los usaba rápidamente o no podía ser útil ese instrumento. Y lo llamó a Larrañaga, líder de la oposición, y le dijo, mira, tengo que hacer esto. Ahora, esto es ilegal, esto va a tener problemas. O había un problema reglamentario. No me acuerdo bien cómo era el tema, pero era un Sí. problema. Capaz que vos te acordás más. No, pero, exactamente no, pero había un problema, ¿te acordás que había un problema? Entonces Larrañaga dijo, pongámonos de acuerdo en que esto hay que llevarlo adelante, porque es lo que hay que hacer con urgencia, y no me tires a matar, porque si me tiras a matar tenés razón, pero hay que hacerlo. Bueno, yo creo que esos son los tiempos del Estado, que no necesariamente son los de la realidad de las cosas, y más en pandemia. Y creo que ahí, cuando se haga la investigadora, se verá un poco mejor. Yo no conozco el detalle del asunto, pero le asiste teóricamente razón a Cardoso en la urgencia del asunto, ¿no? yo creo, a ver, el Estado dispone, ¿no? A través del TOCAF, Sí, de por mecanismos de compras por excepción, compras de urgencia y demás. Hoy la ministra Quechichán, la ex ministra Quechichán, me decía que, por ejemplo, las compras directas, si uno quiere aparecer en la revista de una línea aérea, esa que va en el avión, ¿no? Para promocionar el país, obviamente tiene que ser una compra directa. Las compras en el exterior, Porque- sobre todo decía Liberoff también, Ahí ¿no? está, O sea, hoy lo son decía necesarias Liberoff. muchas veces. Exactamente. Entonces, para eso hay previsto mecanismos de urgencia, por excepción, cuando hay un solo proveedor. O sea, hay mecanismos legales. Yo creo que los mecanismos existen. Sí. Hay que usarlos adecuadamente. Ojo que también hay una suerte en algunos temas como las licitaciones, como las compras directas, como aquello de que tengo la cancha marcada y va a caer la pelota afuera y muevo la raya, ¿no? También hay algunos mecanismos que no hacen a la ilegalidad o a la irregularidad, pero generan situaciones de contrataciones permanentes, siempre a los mismos proveedores, que por lo menos da para desconfiar. Sí, yo Bien. creo que ahí hay un dato relevante, ¿no?
Este cambio no es un cambio igual a los anteriores, en mi opinión. En los anteriores hubo cambios vinculados a respaldos políticos y demás, o orientaciones políticas que no se compartían desde la presidencia. El primer conflicto con Talvi estuvo originado en el tema de Venezuela. Cuando Talvi, ustedes recordarán, Talvi se negó a nombrar a Venezuela como una dictadura. Ese hecho provocó una diferencia política. Aquí lo que hay son denuncias hechas por un director nacional contra el ministro, los dos del mismo partido, en relación a irregularidades. O sea que esta es una situación distinta. Hablamos de irregularidades y denuncias concretas de medios de comunicación, que habrá que comprobar en los ámbitos correspondientes, que hacen a la transparencia, ¿no? Esto es una cosa distinta. Muy bien, nos vamos a la pausa. Nos vamos a una tanda antes, un consejo, y a la vuelta venimos con los ecos de la interpelación al ministro interino de Transporte, Luis Alberto Heber. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, otro momento de alta tensión se vivió durante la interpelación al ministro interino de Transporte, Luis Alberto Heber, a tal punto que decíamos aquí en Telenoche, fue desde que comenzó el gobierno el momento de mayor crispación en ese choque gobierno-oposición. 20 horas de interpelación y se notó también en la preparación previa que hubo, ¿no? Por parte de integrantes del gobierno y también del Frente Amplio, particularmente del miembro interpelante Charles Carrera. Vamos a ver este informe para arrancar el debate. A las 10 de la mañana del miércoles comenzó la interpelación al ministro de Transporte por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la empresa Catonatí para la extensión por 50 años de la concesión de la terminal Cuenca del Plata. Luis Alberto Heber dejó por unos días el Ministerio del Interior y asumió interinamente Transporte para explicar los motivos del contrato firmado durante su gestión al comienzo de este gobierno. Fueron casi 20 horas de debate con momentos de cruces duros y reproches. Siendo las 5 de la mañana del jueves, la Cámara de Senadores dio por satisfactorias las explicaciones de Heber y en la moción sostuvo que el actual gobierno actuó frente a la necesidad de solucionar problemas que generaron las anteriores administraciones y que exponían al país a reclamaciones internacionales, aspecto que el Frente Amplio niega. A instancias de Cabildo Abierto, se agregó en la moción requerir al Poder Ejecutivo se incluya en el acuerdo logrado con la empresa Catonatí la necesidad de la autorización previa del Estado uruguayo ante una eventual enajenación de las acciones de la empresa en la sociedad TCP. Para el Frente Amplio, la actuación del Ministerio es inconstitucional, ilegal e inconveniente, con gravísimas consecuencias sociales y económicas. Y un tema que no terminó, ¿no? Porque el Frente Amplio está analizando con diversos técnicos cómo continuar. Está planteada la censura al ministro Heber y también denuncia penal. Exactamente. Allí mencionábamos que Heber recibe el respaldo, considera la coalición gobernante que sus explicaciones son satisfactorias. ¿Te preocupó de todos modos, Santiago, la postura previa que había asumido Cabildo Abierto allí, como dudando respecto al apoyo? No, porque tenía más o menos estudiado el tema de antemano, me había informado al respecto y entendía por dónde iba la cuestión de la interpelación y que las explicaciones iban a ser satisfactorias porque es lo que es. Me parece que es un tema que tiene quizás desde 1992, que se hace la ley de puertos, para adelante una cantidad de idas y venidas que complejiza mucho el tema y no sé si la interpelación y 20 horas de interpelación ayudaron mucho a que los uruguayos entendieran de qué venía la cuestión. Yo creo que el miembro interpelante, el ministro y una o dos intervenciones de cada lado hubieran alcanzado. Me parece que todo el resto estuvo lleno de adjetivos, de gritos, de morisquetas. Lo que te decía Viviana hoy respecto al Partido Colorado, que es un socio, en principio, a la luz de estas circunstancias, un socio crítico, por decirlo de algún modo. Por eso te preguntaba, la postura de Cabildo Abierto, poniendo en duda si efectivamente respaldaba al ministro, porque necesitaba escucharlo antes. Sí, no, me parece sano, está perfecto. Está perfecto. No hay una fisura allí de ningún modo. No, me parece una postura válida. En un tema tan complicado como este y en un tema que, pese a lo que se dice, necesitaba tener negociaciones confidenciales. ¿Por qué? Porque eran negociaciones que tenían como posibilidad luego ir a un arbitraje internacional. La primera reunión
que tiene el Estado como tal con la empresa por el asunto, la tiene el gobierno del Frente Amplio, la tiene Miguel Toma. Y en esa primera reunión se establece que las negociaciones van a ser confidenciales. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera de todos los asuntos que se trataran, si salían a la luz, entre comillas, en un posible arbitraje internacional después, no se podían usar como argumento. Está bien, ahora Entonces, se enteraron los socios el 2 de marzo, ¿no? En el Parlamento. Bueno, Medio tarde. pero se firmó hasta después. Eduardo. Bueno, yo creo que hay que primero ver el fondo del asunto, ¿no? Todos los juristas importantes que hay en el Uruguay, la mayoría de los cuales, bueno, muchos de los cuales no son del Frente Amplio, ¿no? El doctor Correa Freitas, el doctor González Lapeire, que fue presidente de la ANP, cuando se realizó la subasta que ganó Catón Natí, la doctora Echevarne, que preside un organismo, fue entrevistado hoy en la mañana por Sí. Carve, Silvia Echevarne. todos ellos afirman contundentemente que estamos frente a un acuerdo que es inconstitucional e ilegal, ¿no? Que viola por lo menos 4 leyes, la ley de puertos, la ley de defensa de la competencia, y que establece un monopolio privado de hecho, ¿no? ¿Cuál es el argumento? El argumento es un juicio por una cifra que el doctor González Lapeire ha dicho, creo que en todos los medios de comunicación, que no tiene ningún correlato con la realidad. Un reclamo parecido al de Aratirí, diría yo. 3.200 millones de dólares reclamaba Aratirí, 1.500 reclamaban aparentemente los belgas, porque en realidad lo que hubo fue una instancia simplemente de intercambio en el marco del Tratado de Inversiones de Uruguay, Bélgica, Luxemburgo, que es el tratado que ampara esta inversión, la inversión de la empresa belga, en la cual hubo consultas. Nada más que eso, no hay juicio, no hay nada. Hubo amenazas, pero amenazas de juicio siempre hay, Sí, ¿no? pero Heber dijo que fue a hablar con Toma, o que llamó a Toma, y que Toma le dijo, hay que negociar. Pero eso está perfecto, siempre hay que negociar. No, las Lo negociaciones que no le las dijo empezó Heber Toma. es cuál... No las empezamos nosotros. Lo que no le dijo Heber, lo que no le dijo Toma es que había que negociar y en qué condiciones. No, ya estaba negociando. A ver, los contenidos de la negociación que se inició el diálogo con la empresa no tienen nada que ver con lo que se acordó. Está bien, Nada pero que ver. uno de los argumentos del Frente Amplio es que el juicio era imperdible. No íbamos a que el perder juicio ese juicio nunca. no ese es juicio un no iba a argumento existir del porque... Frente Amplio. uno de las- ¿Cómo no? Empieza un la argumento interpelación, perdón. de Correa empieza la Freitas, de González Lapeire. Está bien, pero es un uno de los argumento argumentos que tiene el Frente Amplio cuando empieza la interpelación. Que el juicio era imperdible, pero si el Frente Amplio hubiese ganado las elecciones, tampoco iba a haber juicio porque ya estaban empezando a negociar. O sea que el argumento del juicio, saquémoslo. Perfecto. ¿Es ganable, no es ganable? Ahora, que había motivos para que hubiera un juicio, está clarísimo. Clarísimo, porque el monopolio de hecho en áreas públicas lo estableció el Frente Amplio con la empresa Montecón. Habría que ver por qué se había establecido ese monopolio de hecho en las áreas públicas, no en la terminal especializada que Catón así en una subasta compró su derecho e invirtió casi 200 millones de dólares para utilizar. Es muy complejo. Y el Frente Amplio, por algún motivo que en algún momento sabremos o no, le dio beneficios irregulares, ilegales, seguramente inconstitucionales también, a una empresa igual de multinacional que Catón así, lo único que chileno-canadiense, en los muelles multipropósito públicos. Montecón operaba ahí con tarifas subsidiadas, sin pagar ni la luz, ni la seguridad, ni canon, absolutamente nada. Y competía contra una empresa que había venido a invertir en Uruguay en buena ley, amparado por la ley de puertos. Esa ley de puertos que el Frente Amplio estuvo en contra, y oh casualidad, si vamos al archivo, vemos los mismos adjetivos que se usaron en la interpelación, se usaron en 1992 para estar en contra de la ley de puertos. Redondeamos, Brenta. Bueno, esa es la opinión de Catón Natí, ¿no? No, esa es la opinión de Santiago Gutiérrez. Yo lo que digo es que, primero, esta licitación, esta subasta, perdón, se realizó en el año 2001. Gobierno del doctor Jorge Valle, redactada por el doctor González Lapeire, presidente de la ANP, con el marco legal, con ese marco legal. Que también estuvo Desde el en año desacuerdo, 2001, no, perdón. yo te voy a permitir que me dejes hablar. Está bien. Desde el año 2001 hasta hoy, nadie, los 4 años de gobierno del Partido Colorado, coaligado con el Partido Nacional. Nunca hubo un planteo respecto a la situación del puerto de Montevideo, ni ningún monopolio de nadie. Nada, absolutamente nada. Luego, todos los directorios que se integraron a posteriori en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, tuvieron representación de la oposición. Y el último fue el actual presidente del puerto, que nunca planteó nada.
respecto a la situación del puerto de Montevideo ni un eventual monopolio de Montecom, una empresa que tiene una concesión ganada en el año 2009, una empresa con la cual no tengo absolutamente nada que ver, ni tengo el más mínimo interés en tener nada que ver, porque es una estrategia esta, ¿no?, la que se ha planteado de tratar de ligar el Frente Amplio a una empresa, nada que ver. Esa empresa actuó desde el año 2001, los 4 años de gobierno blanco-colorado, ¿no?, en las condiciones que está ahora, y en el año 2019 ganó una concesión para el puerto de Montevideo hasta el 2029. O sea que tiene una concesión y paga un canon. Lo que sería interesante es saber qué canon paga. Voy a hacer una ¿Qué canon paga Montecom y qué canon pagan Catón Natí? Hasta el año... Lo primero es que es ilegal e inconstitucional. Habría que ver. Hasta el año 2008 la empresa Montecom operó en los muelles públicos bajo con todo el amparo de la ley. ¿Por qué? Porque hacía uso de los permisos. No es lo mismo tener la concesión que tener permisos. Se le daban permisos cada 3 meses. El gobierno, cuando se vencía, se publicaba en el diario oficial. Si no había ningún oferente, se le renovaba a Montecom. En el año 2008 aparece otra segunda empresa que dice, a mí me interesa. Entonces se va a licitación. En esa licitación van una empresa llamada ITSI, Montecom, una empresa más y una Adaltir Sociedad Anónima, una empresa que no tenía antecedentes. Esa licitación, Montecom, en un acto irregular absolutamente, participa con 2 sobres. ¿Qué quiere decir? Que tenían 2 ofertas. Y cuando van al estrado público, digamos, dicen, no, disculpame, déjame sacar una que me olvidé. La licitación obviamente estaba plagada de irregularidades porque quería ir con 2 ofertas. No solo eso, sino que la otra empresa, Adaltir Sociedad Anónima, descubrieron que también era de Montecom, era el mismo directorio. Obviamente, Montecom se declaró en todos lados que Montecom perdía el área en los muelles públicos, que no iba a operar más, y la licitación se le adjudica a las otras empresas. Bien. Y en 2009 se declara desierta y Montecom sigue operando irregularmente hasta el día de la fecha. Vamos a administrar. Te cambio el eje del asunto. Sí. ¿Qué somos desde la época de Artigas? Un puerto. Frontera, pradera y puerto. Nos lo enseñaron a todos de chiquitos. Bien. ¿Qué problema estamos teniendo con el puerto de Montevideo desde hace mucho tiempo? Que falta inversión, que hay una enorme competencia en un marco general de aumento muy importante de producción regional. Hace 20 años no se exportaba la celulosa que exportamos hoy en día en el Uruguay, por ejemplo. Hace 20 años tampoco se exportaban, no solamente de Uruguay, sino de toda la región, productos industriales derivados de la cantidad de bosques que se han plantado en estos años. Buenos Aires sigue siendo nuestra competencia importante en la región. Tenemos mucha mayor producción, por ejemplo, que se saca desde Paraguay, desde Bolivia, también vinculado a la revolución de la soja, a una China que compra mucho más productos que antes, que los que había, por ejemplo, en el 2001, con relación a China. En fin, un conjunto de cosas que hacen que se precisa una fuerte inversión en el puerto, no solamente para nuestra producción, sino para la producción regional. Hoy leía antes de venir para acá que hay un problema logístico importante para sacar la exportación de carne de nuestro país, porque está atiborrado por un tema de coyuntura con la pandemia, que implica que van a tratar de sacar carne uruguaya por Santos y por otros puertos de la región, porque está el tema frigorífico atiborrado. ¿A qué voy con esto? A que se precisa invertir. Y de este acuerdo, que los detalles nos podemos perder 5 todas las voces seguidas de acá a la eternidad, o más. Hay un dato que es muy importante, que son 455 millones de dólares que se van a invertir en la terminal de contenedores en 4 años. 455 millones de dólares son 2 planes de emergencia cuando llegó el gobierno del Frente Amplio en 2005 al poder. Es una cantidad de plata gigantesca para el Uruguay en general y para el puerto en particular. Entonces, en ese sentido, hay una decisión estratégica, que es una política exterior incluso, de privilegiar el puerto de Montevideo, de hacer de ese puerto de Montevideo un gran puerto regional, que implica también los 14 metros de dragado para poder recibir barcos que son mucho más importantes que hace 20 años atrás también. Y en ese sentido creo que es un dato importante de cambio de política con relación a lo que había antes. Cuidado, el ministro Rossi ya estaba negociando estos asuntos también con Catón Natí en su momento, tratando de encontrar una inversión para el puerto en este sentido. Y ahí están los años, que se dice que son 80 años. Bueno, se apoyó la decisión en 2 decisiones que se habían tomado en la última administración del Frente Amplio, el 2015 y el 2017, para aumentar la cantidad de años posible de
digamos, de concesión a empresas privadas que para invertir esa cantidad de dinero tienen que tener una cantidad de años grande para poder, usufructuar del asunto, ¿no? ¿La plata no compromete la soberanía? Sí, antes de ir a esa, a mí una cosa cuando nos dijeron que este iba a ser el tema, en la semana dije, Dios, otra vez vamos a Tengo que repetir el estudiar papelón. 800 horas, dije. Pensé en dos cosas. Pensé, por favor, no repitamos el papelón del Parlamento. Fue lo que, y me da una pena terrible decirlo, pero es cuando el Parlamento hace un papelón, es un papelón más grande que el papelón del ciudadano normal. Eso por un lado. Pero por otro lado también me quedé pensando lo siguiente. ¿Por qué siempre estos temas los tratamos mirando hacia atrás? Es decir, y se conecta con algo que decía Pancho ahora. Yo la sensación que tengo es, y yo, aclaro una cosa, yo acá estoy en representación de mí mismo y de nadie más, ¿no? O sea, Y no siempre. Todos. A veces es dudo. contradictorio. Y a veces dudo. No, pero Vos y tu libertad también es Y la cuenta de Twitter esa que... Todos. no, yo no lo represento. No, a lo que voy es, a mí como ciudadano, random, lo que me interesa es que alguien me diga, che, mirá, ¿viste todo esto que los que se han alternado en el poder se tiran a la cabeza mutuamente? Bueno, mira, a partir de ahora, todos los que tenemos posibilidad de gobernar, nos vamos a poner de acuerdo en seguir determinada línea y trabajar sobre determinados mínimos. No puede haber, por ejemplo, para mí es una cosa que es un absurdo, un país del tamaño de Uruguay, no puede haber dos estrategias o dos políticas de infraestructuras o de concesiones o licitaciones. O sea, Alemania no tiene dos políticas, tiene una única política y está pactada en acuerdos de todos aquellos partidos que pueden llegar a gobernar. Por supuesto, cuando gobiernan unos, la cosa va un poquito para acá, un poquito para allá, pero los mínimos, que son los que hacen, esos mínimos que hacen a la transparencia, que hacen a darle garantías al que no está en el poder y que no terminando en el Parlamento tirándose insultos, bueno, eso se arregla pensando hacia adelante. A mí yo tengo suficiente edad como para haber visto esto N veces hacia atrás. Bueno, yo agradecería como ciudadano a pie que en algún momento alguien diga, che, mirá, trataremos de que esto no pase más, de que efectivamente haya transparencia, de que efectivamente haya una estrategia común. Si estás dando una concesión de 50 años, no puede ser como otras concesiones y como otras licitaciones que se han hecho antes, no puede ser una decisión simplemente de un gobierno. Tiene que ser una decisión de Estado. Bueno, Claro. a mí me asombra la dificultad que tiene Uruguay para imaginar políticas de Estado que vayan más allá de un gobierno y de un partido cada 5 años. De acuerdo. Está bueno ese punto además porque no pudimos ponernos de acuerdo en el diagnóstico para una reforma de la seguridad social, ¿no? O sea, cuando vos no te pones de acuerdo en la realidad que tenés, pensar para adelante Pero la infraestructura es muy importante. es complicado. Fíjate que lo del aeropuerto, lo de los trenes, Sí. lo del puerto, Lo de las rutas. las rutas, son cosas sustantivas para poder atraer inversiones, lo de la energía también. Y por supuesto que son grandes inversiones que precisan de mucho tiempo. Yo, por ejemplo, lo que me es personal, a mí me disgusta mucho la idea de que cada vez que haya que estar trayendo una mega inversión en torno a cuestiones de árboles, haya que darle una zona franca. Claro. Porque eso quiere decir que estás negando, en definitiva, las condiciones normales en las que todos los empresarios funcionan en el país para privilegiar al extranjero que trae $1.000 millones. De acuerdo. Ahora, eso era así, por ejemplo, en 2003, 2002, 2004, para la zona franca que se le dio a UPM, a lo que en aquel entonces era Botnia, en Río Negro, pero terminó siendo similar para Colonia, termina siendo ahora para Durazno. Sí. Es decir, ahí hay un problema en donde efectivamente podríamos generar, no te digo una comisión porque es la forma de enterrar el tema, pero sí algo que diga... Bueno, pero algo creo que bueno, vamos a hay una tratar- comisión Una sobre comisión, volando. no, por Hay una favor. comisión sobre volando. Una ¿eh? Pero es un comisión. tema de Hay una condiciones de comisión. largo plazo, ¿me entendés? Es decir, no Sí. puede ser que todo sea zona franca en ese sentido. Yo Eduardo. creo que primero hay una cuestión que es importante. La ley de puertos, que el Frente Amplio no acompañó, estuvo vigente durante todo este periodo y el Frente Amplio la respetó. No se conoce ninguna denuncia respecto a esto. Vuelvo a repetir, no se conoce ninguna denuncia, ni del directorio, que va del 2001 al 2005, ni de los representantes de la minoría en ese momento, actual oficialismo, del 2005 al 2015. Ninguna denuncia. O sea que en realidad la ley de puertos, a pesar de que el Frente Amplio no la votó, fue una orientación respecto al desarrollo del puerto de Montevideo. De acuerdo. El puerto no está lleno, no tiene No, dificultades. yo decía por una coyuntura. No, pero la explicación del pensé traslado la escuché del doctor González Lapeire,
en estos días tiene que ver con los costos. El frigorífico Pool está sacando su mercadería por el puerto de Río Grande do Sul. Hay mercadería uruguaya que sale por Chile. Fíjate. Mercadería uruguaya saliendo Valparaíso. por Chile. Entonces, frente a esa situación, no hay necesidad de inversión, de mayor inversión en infraestructura. Es más, voy a recurrir al senador Domenech, que en su momento planteó que los 455 millones de dólares son menos que los 250 millones de dólares de inversión en el dragado que se compromete el Estado uruguayo por el acuerdo, más los 20 millones de dólares por año de mantenimiento que exige el dragado del puerto de Montevideo. Entonces, el Estado uruguayo pone más que la empresa que es usufructuaria de este beneficio. Algo similar a lo de UPM. No sé si es similar a lo de UPM, porque el tren no es de UPM, ¿no? No, si pero te referís al tren, no es de UPM. Se ha dicho en forma reiterada que Está bien. aquel compromiso asumido por el gobierno No tengo frente problema amplista- en discutir UPM en otro momento. Lo que digo es, no, hay problema. discutir el concepto, que a veces es el Yo país comprendo, ¿eh? Lo que digo sediento es- de inversiones, No, es pero el que destina Me demasiados refiero que la recursos. infraestructura, yo comparto la importancia de la infraestructura, pero en este caso hay infraestructura ociosa en el puerto de Montevideo por las tarifas, porque como muy bien lo ha dicho González Lapeyre, y lo cito porque es una autoridad, ¿no? porque es colorado además, ¿no? Obviamente, No, citaste en realidad a hay, Domenech, a González Lapeyre. Me estoy en realidad hay empezando a preocupar, Eduardo. una capacidad ociosa porque la empresa que cobra $22 por contenedor, Catón Natí, mientras Motecón cobra $14, ¿verdad? Por contenedor, paga, perdón, de Canon 22 Montecón y 14 los belgas, o sea, paga mucho más Montecón que los belgas, por lo tanto esa situación de competencia desleal, en mi opinión, no existe para nada. Es que no es así. Ese canon, producto de la concesión que gana la empresa Montecom, en realidad esos costos operativos significan costos que hacen poco competitivo el puerto. Es más, hoy en el mundo se habla además de infraestructura, más que de infraestructura, de inversión en tecnología para el desarrollo de los puertos. ¿verdad? Tengo una duda. ¿Hoy los contenedores los mueve Montecom y Catón Natí? En los dos. O sea, la Administración Uno, la Nacional de terminal Puertos especializada, no hace nada. Y otro mueve... No tiene una grúa. No, Montecom y otras empresas, no solo Montecom. Montecom y otras hay más operan empresas en el en la área pública, ¿verdad? Claro, y pagan pero- un canon, y pagan piso por moverse en el área pública. Claro. No están gratis ahí, ¿no? No Algunas- está claro. posición Pero dominante el es de puerto Catón no tiene... Las de los No. muelles públicos son del puerto. Claro, mencionabas el área el tema pública de la es el muelle C, soberanía. es un muelle que ¿Pero maneja los y mueve administra la ANP o la los ANP. mueven los privados? No, trabajan privados Ah, en por el área eso. pública. Por eso. Controlados por la ANP con concesión. Funcionarios públicos no hacen nada con contenedores. Hoy La en día. infraestructura es No, pública la y la usan infraestructura privados en los muelles públicos. Claro. Algunas consideraciones con lo que dijo Eduardo. Primero, lo del canon no lo tengo claro, Ah, yo pero sí. las tarifas que paga Montecón al Estado, Montecón paga $2,5 por metro cuadrado, ¿tá? Que es menos de lo que había ofertado en cualquiera de las licitaciones que tuvo, la fraudulenta, la otra. ¿Tá? Ni siquiera $2,5 por metro cuadrado es una tarifa de contenedores. La más baja que hay de contenedores es $3,5 por metro cuadrado. O sea que le estamos subsidiando las tarifas. Por eso Montecón es más barato que Catoen. Y respecto a lo que decía Eduardo de la competencia, por supuesto que hay capacidad ociosa y hay que invertir para que Uruguay entren barcos de mayor porte, para que entren barcos más grandes y que haya mayor flujo y mayor demanda en el puerto uruguayo y que así podamos bajar las tarifas. Esta famosa competencia que tenemos ahora ha hecho que las tarifas crezcan en 10 años 330%. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer no es competir dentro del puerto, tenemos que competir con Argentina y para eso necesitamos que vengan más barcos a Uruguay, dar un servicio más eficiente y así bajar las tarifas. Bien, en un tuit, porque tenemos que ir a la pausa, Opera. había planteado había planteado eso de la soberanía. Claro, a veces se plantea este debate Sí, de la es soberanía. que está se planteado, plantea ¿no? es Lo que de hay la un monopolio soberanía. privado, ¿no? Bueno. Que surgirá de esta ley. Porque en realidad con las concesiones que se le otorgan a la empresa con la que se hace el acuerdo, O sea, se pierde soberanía. obviamente que se pierde estoy de acuerdo. soberanía, ni que hablar. Lo que estamos Es lo confundiendo dice es Cabildo monopolio Abierto. con el reglamento de atraque, que es la preferencia que tiene el que ganó la licitación para que los containers vayan a su terminal. Esto Claro. es por servicios, que los servicios son 11 barcos. No se pierde No, soberanía. es la preferencia de atraque. Sí, a mí me parece que el tema de la soberanía, yo capaz que soy un ingenuo, ¿no? Pero si vos haces si vos haces un buen acuerdo que cuente con un apoyo enorme detrás, Que sea transparente. que sea transparente, Pero difícilmente la soberanía pueda estar comprometida. A mí me llama la atención también cuando dicen no, porque se extranjeriza la tierra. No te preocupes, la tierra no se la van a venir a llevar en un camión. El problema es qué uso
qué usos se le dan y en qué condiciones se firman esos acuerdos. Lo que dije antes. No se pierde soberanía. La soberanía es un tema, sobre todo y antes que nada militar, es un tema del aire, de las fronteras, del mar, que ahí tenemos un gran problema. En el aire tenemos un gran problema. Y en el aire también, por supuesto, no, pero en serio, el tema de los aviones. Sin radar. A los aviones, el radar y todo eso. Que se precisa invertir en ese sentido. Y por tanto, que haya capitales privados que invierten, no se pierde soberanía, al punto tal de que vos ponías la imagen en un tuit. Bueno, pero el tuit no es nacional, ¿no? O sea, el mundo está bastante más globalizado que para ser un tema de soberanía. Está muy bien. En eso. Bueno, pausa. Pausa y a la vuelta hablamos de mañana. Vos vas a... O de la nostalgia en general. No sé de qué querés hablar. Yo prefiero hablar de... ahí está, mirá. Eso para bailar. Terminó bailando, nadie lo hará acá. Bueno, faltan las luces psicodélicas. Sí, Con falta eso un poco de venimos. ambiente. Con eso venimos. Pero vamos a hablar de la nostalgia. Bueno, aquí vamos a hablar de la nostalgia. Ahora, no quiero ser aguafiestas, pero escuché con atención al ministro de Salud y al subsecretario diciendo dos conceptos que parecen tan obvios a esta altura. La primera, no se fue en la pandemia, estamos en emergencia, o sea, no desapareció. Cierto. Primera cosa. Lo segundo, asumen el riesgo aquellos que vayan. Y acá corre por mi cuenta lo tercero, es importante, hay un sector que necesita sí o sí reactivarse, por lo tanto celebramos que una cantidad enorme de gente, de personas, de empresas, tengan en este 24 la posibilidad de empezar por lo menos alguna recuperación. La gente, todos estamos además cansados y deseamos salir a hacer el trencito, como decíamos, pero cuidado. También es importante decir que, hay fiestas habilitadas con protocolo y me parece que esto es importante, ¿no? Porque las fiestas se están haciendo de hecho. Entonces, más vale tener protocolo y que quienes salgan lo hagan en ese marco. Eso está ¿no? muy bien, ojalá que sí, ojalá que sí. Y lo que recomienda Salinas es que una semana más tarde, ante el mínimo síntoma, directamente a chequearse. Sí. Hay algunos disparadores acá que tenemos, Viviana. Hay que definir nostalgia, ¿no? Antes de empezar a hablar de la nostalgia. Ahí tenemos la definición. Bueno, Léela pena- vos que yo soy chicata. No, ¿qué va a ser? Pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos, es una primera definición. La segunda, tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Algo así como el Maracaná, digamos, Claro, para el fútbol. ¿no? algo de eso. Es que es eso. Yo lo quiero conectar con algo que dije sobre el tema anterior. Uruguay fue un país que muy pronto tuvo unos logros que fueron asumidos como maravillosos rápidamente y que en realidad eran bastante maravillosos. Y después como que entramos en una especie de semiletargo y fuimos generando toda una mitología hacia atrás. Entonces, de la misma manera que en lugar de solucionar los problemas pensando hacia adelante, pensamos que festejamos mirando hacia atrás. Que no me parece mal, lo que me parece es bastante insólito. No tan insólito en un país que tiene una población envejecida y que tiene una escasa tasa de natalidad, pero en Europa es todo así, nadie tiene una fiesta de nostalgia, ¿no? Yo creo que simplemente también hay una cuestión de escala. En Uruguay a alguien se le ocurre una buena idea y esa buena idea le llega a 3,5 millones de personas rápidamente Cancha de y la pádel. adoptan. Sí. Y la fiesta de la nostalgia es eso, es una buena idea extendida. que enganchó con una sensibilidad muy típicamente uruguaya de añorar. La segunda definición es que le calza Claro, a Uruguay tal perfecto, cual. ¿no? Un pasado ideal, que seguramente cuando estabas en ese pasado, si lo viviste ahí, hablas con tu bisabuelo y te dice, mirá que no era tan así, pero acá lo idealizás de una manera absoluta. La versión del millennial. ¿Por qué homenajeamos la nostalgia? Yo les digo la verdad, tengo dos versiones. Una que es la de los blancos, que nosotros que somos enfermos de la historia y las canciones y los fogones, esto de la nostalgia con nuestra historia tiene mucho que ver con lo nuestro, porque Aparicio y Wilson y Herrera. La épica. La épica, exactamente. Y después mi condición de joven o de millennial. ¿Qué es para salir? Es un día entre semanas que es para salir. Apareció un blanco pillo, digamos, ¿no? O agarrás, o te tomás ahora el que puede, se toma el jueves y el viernes, el que puede, ojalá sean muchos, y bueno, y puede salir varios días. Bien, Muy bien. bien. Eduardo. Edu. No, yo comparto el razonamiento, creo que tenemos esa lógica de mirar para atrás, de aquello que nunca, todo pasado siempre fue mejor. Yo pienso que lo enganchamos con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De aquellas frases de definiciones de la semana pasada, ¿no? De que yo creo que todo futuro va a ser mejor. Totalmente. Que más allá de las dificultades y las cosas que uno ve Afganistán ahora, ¿no? Y piensa, ¿cómo puede pasar esto, no? ¿Quién puede tener nostalgia de eso, no? Bueno. Claramente no, pero me parece que
en realidad está esa nostalgia presente, pero lo que se hace es una fiesta, ¿no? Sí, y cuando uno hace una se fiesta, en festeja. realidad está mirando Sí, hacia se festeja, adelante se festeja, es y hacia el futuro. O sea que yo creo que vamos arriba y que en realidad el sector sí pueda reactivarse. Claro. Y me parece bien lo del ministro de poner una alerta, ¿no? Porque en realidad seguimos en pandemia y la pasamos muy mal, ¿no? Pancho. Sí, lo que decías tú, que se ve con alegría o se hace algo alegre en el marco de una definición que es de tristeza. Ahí hay una contradicción en definitiva. Sí, es verdad. Que es muy rara. A mí no me gusta la nostalgia, mirar para atrás, me parece que es algo que no aporta mucho. Sí como evaluación, pero no como algo que periódicamente vuelva a lo cotidiano. Es cierto que si encapsulamos lo de la nostalgia en esa fiesta, bueno, puede ser una buena solución. El problema es que no la encapsulamos y siempre queda la nostalgia como andando por allí. Es muy tanguero también, no es nuevo, ¿no? Y el tango hace un siglo, o sea que ya era nostálgico hace un siglo. El Tano que lloraba porque estaba lejos de Italia, bueno, en fin. Y es una cosa muy rioplatense también, forma parte de nuestra cultura. No soy un fan de eso, ni mucho menos. Felicitaciones a Lecueder, que fue el que creó, Sí. pero ahora es como se decía acá, es una excusa. Claro. Sí, Es tal una cual. excusa, es Tal una cual. excusa y está muy bien. Bueno, en aquella prepandemia se insistía con ese concepto potente. Es la noche en la que más uruguayos salen y está buenísimo. Está bárbaro. Ahora, No, bueno. y está bárbaro que se pueda hacer después de todo lo que hemos pasado. Ahora. La Valleja ya salía, ¿o no? No, era Rivera, Pero Bueno. es cierto también que hay mucha gente que cree, muchos uruguayos que creen esto de todo tiempo pasado fue mejor. Por algo la frase está tan instalada también, ¿no? Es verdad. Yo voy a enganchar, no sé cuánto falta para terminar, pero una cosa que dijo Eduardo que está buena y lo voy a aprovechar para decir una frase de Wilson que es lo que importa es el tiempo que vendrá. Así que más allá de la nostalgia, creo que es un festejo de lo que pasó, pero Está bien. es hacia adelante. Hoy me quedé con algo medio como pendiente. No es que tengamos nostalgia también de aquellos parlamentarios, legisladores, hubo de todo en todo tiempo. De todo. De todo en todo tiempo, se batían a duelo, o sea. Entonces, tampoco es aquella cuestión de decir, pero lo de antes, cómo se ha precarizado el Parlamento, fíjense ustedes lo que pasa. Bueno, hay que relativizar también estas cuestiones, ¿no? De todos modos fue bochornoso lo del otro día. Sí, hubo muchas cosas bochornosas, griterío, adjetivos, insultos, cosas Y fuertes. lo que pasó en diputados también, ¿no? Lo No que solo pasó en la diputados, ni que hablar. interpelación. Pero yo quiero resaltar dos intervenciones, una de la oposición y una del oficialismo, que es la del senador Vergara, que estaba muy estudiada, muy fundamentada, seria y medida en el tono, y la del senador Jorge Gandini, que fue en la misma línea. Dos posiciones opuestas, ¿no? Pero las dos Vos sí fueron muy sentiste buenas. vergüenza, Fernando, claramente, ¿no? Sí, sí. No, pero se pueden haber mil matices. Sí, yo igual tiendo a desconfiar de esa mirada que enaltece todo lo pasado, como vos bien decías, antes se batían a duelo. Claro. ¿No? Ahora te relajás un poco en Twitter. No, que y antes tampoco. había No deja de discursos- pero no deja de ser un Claro, avance. sí. No deja de ser un avance. Entonces yo- Intervenciones de horas, porque como no había limitación del tiempo, Claro. limitaciones de horas para sostener el tiempo simplemente, y grandes oradores también, ¿no? Sí, Claro. Sí, sí. Wilson, Michelini, o sea, gente que tenía una oratoria encendida y muy atractiva. Claro. A mí me gustan los debates parlamentarios Sí, a mí me encanta. y me parece que obviamente pueden ser aburridos por momentos, una interpelación tan larga. Ahora, yo creo que este debate, más allá de algunos Escaramuzas. momentos difíciles, tuvo mucho contenido, ¿no? Estoy de acuerdo. Hubo mucha información, mucho dato, mucha discrepancia, pero mucho dato, ¿no? Pancho. En democracia la lógica, lo normal es el disenso, es la discrepancia. Así que tenemos que ser conscientes de que eso está bien. Claro, hay que tener cuidado con las formas, por supuesto, como decís tú, con toda razón. Pero un país de unanimidades no está bueno. Y está muy bien que se canalice institucionalmente. Siempre tenemos que ser conscientes de que en la región tenemos las mejores instituciones democráticas y de que efectivamente es muy sano que vaya la oposición al Parlamento y diga, no, yo no estoy de acuerdo, y que el gobierno diga, sí, yo estoy de acuerdo en tal y cual, y se argumente más o menos fuerte, con más o menos calor, Y pero con que pasión, allí ¿no? Claro, está pasen bien, las sí. cosas. Lo que pasa es que también a veces hay que decir las cosas como son en estas circunstancias, ¿no? Las listas sábanas, que también han sido cuestionadas, pero son parte de nuestro sistema, a veces te mete lo que decía, sapo, culebra y todo para adentro, ¿no? Tremendo tema la lista sábana. Y terminás escuchando cada barbaridad, con elocuencia, además, casi que con solemnidad, dicen burradas de cualquier tipo. Yo no me voy a pedir eso. No, usted no se expide.
Bueno, muy bien. Tendría que fundamentar el voto. Te invito, si te recuperas de la fiesta de la nostalgia, el lunes puedes hacer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tiene Tiene 4 o tiempo, 5 días. Bueno, ya no estoy tan joven, pero sigo joven. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces esta entrega. Nos reencontramos el próximo lunes. Que pasen bien.